buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. Con este frío se nos antoja un pancito relleno. Pero para empezar, aquí tengo 900 gramos de harina que yo ya lo tengo cernido para que no tenga grumos. Vamos a usar una cuchara de medir de levadura. Se va a usar media taza de azúcar. Pero yo le voy a poner a la levadura, al cual vamos a usar 2 tazas de leche tibio. Acuérdense que a mí me gusta poner la levadura para ver que si esté funcionando. 2 tazas. Pero nada más le vamos a poner una y la otra la vamos a reservar para más al ratito. En esta levadura es donde ya le pusimos el azúcar y le vamos a poner también una cuchara de harina. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Lo vamos a tapar y vamos a esperar unos 5 o 10 minutos a que la levadura se haga una esponjita para que no arruinemos todo el material. Vamos a taparlo y lo vamos a reservar aquí para que se vaya. Para el relleno del pancito yo voy a usar 2 camotes morados, al cual yo ya los puse a cocer al vapor. Lo pelamos y luego les voy a decir cómo hacerlo. Ese va a ser un relleno. Y el otro relleno va a ser nueces. Yo estoy usando de esta clase. Lo voy a tostar y lo voy a llevar a un procesador de alimentos, pero luego les voy indicando cómo lo vamos a hacer. Mientras vamos a esperar. También nuestra receta se me olvidaba. Va a llevar 2 huevos y va a llevar media taza de aceite de olivo extra virgen. Pero vamos a esperar a que nuestra levadura se haga la esponjita y regresamos. Vamos a tostarlo para poder quitarle todo su pellejito, que es lo que vamos a dejarlo así blanco, pero vamos a tostarlo. Voy a repetir nuevamente los ingredientes. 900 gramos de harina, una cuchara sopera de levadura, al cual lo puse en una taza de leche con azúcar. Cuando ya vemos que está hecha una esponjita, quiere decir que nuestra levadura está perfectamente bien y no vamos a arruinar los ingredientes. Vamos a bajar toda la levadura porque aquí es donde necesitamos toda la levadura. Aquí le vamos a poner la otra taza de leche que nos hacía falta. La media taza de azúcar, y acuérdense que de esta azúcar agarré para ponerle a la levadura con la leche. Los 2 huevos. Aquí tenemos la taza de aceite extra virgen, pero no se lo vamos a poner ahorita. Eso va a ser más al ratito. 1/4 de sal. Una cuchara de vainilla. ¿Ok? Y lo vamos a llevar a la máquina. Vamos a ponerlo lo más bajito que podamos para que no nos haga un tiradero. De a poquito. Ya que vemos que va trabajando, aquí donde le vamos a ir poniendo el aceite de olivo. De a poquito se lo vamos a ir agregando
Vamos a ponerle que será media taza, vamos a esperar a que se integre un poquito y luego le vamos a poner el resto. Ok. Vamos a ponerle el resto. Listo, le hemos puesto el resto y ahí lo dejamos a que trabaje la máquina y lo vamos a ir cuidando. Cuando ya vemos que está todo integrado, vamos a cambiarle a esto para que se mezcle bien. Bueno, a mí me gusta hacerlo así, entonces esto es una forma en la cual yo trabajo, ¿ok? Vamos a bajarle la masa para poder sacarlo y cambiarlo. En un traste le ponemos con una brochita aceite de olivo extra virgen, el mismo que usamos. Esto es el motivo para que no se pegue nuestra masa. Lo vamos a dejar reposar por espacio que será de 1 hora o hasta que doble su tamaño, ¿ok? Pero así quedó nuestra masa de bonita. No tiene que quedar seca, por favor. Esta es una masa a la cual la queremos que no esté seco. Si ven que está muy seco, le pones una cucharadita más de leche, pero la masa tiene que quedar así, no tiene que estar seco, ¿ok? Entonces lo vamos a llevar, lo vamos a cambiar de traste. ¿Para qué? Déjenme poner un poco de aceite en las manos para poder sacar la masa, pero vean, no tiene que quedar, por favor. Tiene que quedar así de bonita, no seca, ¿ok? Una vez que ya lo hayamos pasado al traste donde lo vamos a dejar reposar, vamos a ponerle un poquito más de aceite de olivo encima. Lo tapamos y lo llevamos a un lugar calientito, dependiendo de la temperatura de la casa, de 1 hora a 1 hora y 20 minutos, o a que doble su tamaño en tiempo. Si la casa está caliente, pues va a doblar su tamaño rápido y es cuando ya la vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Una vez que ya lo hayamos tostado, cuando lo va uno tostando queda estas cascaritas. Entonces eso es lo que le quitamos. Pero lo demás no se puede, si no se puede quitar, no es necesario quitárselo. Nada más únicamente los que se están cayendo mientras lo estamos tostando. Y lo vamos a poner en un procesador de alimentos y lo vamos a procesar. De 1 libra que tosté, solamente voy a usar la mitad. La otra mitad la voy a reservar para otra receta que voy a sacar. Entonces, y aquí es media taza de azúcar la que le vamos a poner. Lo vamos a mixtear muy bien y es lo que vamos a usar para el relleno. Una vez que el camote ya le hayamos quitado toda la cascarita, lo vamos a rebanar. Esto es para que nos sea un poco más fácil de triturarlo con un tenedor. Es para eso por el cual yo lo rebano. Una vez que ya lo tenemos rebanado, lo machacamos, lo integramos muy bien. Y aquí le vamos a poner también media taza de azúcar. Y lo integramos perfectamente bien, que todo quede bien integrado. Aquí tengo 160 gramos de harina. Y va a llevar también 80 gramos de mantequilla y 60 gramos de azúcar. Vamos a integrar primero la mantequilla y con nuestras manos bien limpias vamos a integrar la harina con la mantequilla. Una vez que la mantequilla y la harina hayan quedado así de integrada, vamos a integrar el azúcar, los 60 gramos de azúcar y lo revolvemos bien y lo reservamos. Y al rato van a ver en dónde vamos a usar esto.
Nuestra masa ha doblado su tamaño, así es como ha quedado. Es momento de empezar a trabajar con ella. Vean qué chula quedó nuestra masa. Déjenme sacar el... Ok, vamos a hacerlo en la mitad. Dividirlo en la mitad. Luego lo vamos a dividir en sí van a ser en 4 partes, tratar de que sean en 4 partes iguales. ¿Ok? 4 partes iguales. Y aquí vamos a tratar de que salgan 3 partes iguales. 1, 2, yo pienso que va a ser sí. 1, 2 y 3. En 3 partes iguales. Así es como lo vamos a trabajar. Si lo queremos hacer más chico, lo podemos hacer más chico, ¿ok? Para el relleno, lo podemos extender con un rodillo, pero en el caso mío, vamos a empezar con la que son de camote morado. Vamos a ponerle su relleno de camotito y vamos a ir juntando las puntitas. Vean, nada más es cosa de juntarlo. No es gran ciencia esto, pero a muchos de las veces se nos hace un poquito difícil, pero en sí no. Una vez que ya lo tenemos así, lo boleamos. Para esto, yo ya engrasé un molde. Yo le puse aceite de olivo extra virgen, con el que yo estoy trabajando ahorita. Y lo vamos a colocar aquí en el bol. De la misma forma, si ustedes quieren usar un rodillo nuevamente, pero si no, aquí tenemos el de nueces. Igual, de la misma forma que hicimos con el camote morado, vamos a hacer el de las nueces. Igual, de la misma forma vamos a juntar las puntas. No se mortifiquen, ¿ok? Esto es la cosa más sencilla que uno puede hacer. A la vez que uno se va destresando, ¿ya? Ahora lo boleamos. Así es como quedó. Yo ya tengo otro molde donde lo vamos a ir poniendo. Va a ser el de camote y el de las nueces, ¿ok? Vamos a hacer el otro. Así es como han quedado. Vamos a dejarla reposar por 20 minutos y regresamos. Vamos a esperar a que doble su tamaño. O por lo menos que suba un poco. Han pasado los 20 minutos y nuestro pan ha doblado de tamaño. Bien, así es como está nuestro pan. Es momento de... Yo aquí tengo un huevo al cual le voy a poner una cucharita de café de leche. Es una cucharita. Esto de la vainilla ya es opcional, ¿ok? A mí se me terminó, tomo, pero le estoy poniendo un chorrito de vainilla. Y lo vamos a mezclar perfectamente bien. Es el huevo con la clara completa, ¿ok? Es un huevo entero. No lo separamos. Una vez que ya lo hayamos integrado perfectamente bien, vamos a barnizar el pan. Una vez que ya le pusimos el huevo,
La harina, el azúcar y la mantequilla que integramos, se lo vamos a poner aquí encima. Creo que lo voy a hacer con mis manos porque con la cuchara como que no. Una vez que ya lo cubrimos, vamos a llevarlo al horno, que ya lo tenemos calentado a 350 grados. Pero acuérdense que depende mucho de cada horno. Y regresamos. Así es como han quedado nuestro pancito. Vamos a darle un tiempo a que se enfríe para poder sacarlo. Así es como quedó ya nuestro pancito. Lo desmoldamos, como pueden ver. Vamos a desprenderlo. Esta es de las nueces. Vamos a sacar uno. Pero quiero que vean, lo que quiero que vean es el pancito. Vean cómo está la miga. ¿Sí? Y la miga, quiero que vean cómo está la miga de suavecito. Sigan las indicaciones tal y como lo hice y van a obtener un pan así de bonito. Vamos a sacar el otro nomás para que vean cómo está el de camote morado. Que igual se pegaron. Pero vamos a... que también quiero que vean cómo está la miga. Que es lo más bonito de cuando uno hace un pan. Vean cómo quedó nuestra miga. Y él... hoy está súper caliente todavía. Déjenme ponerlo en el plato para poder cortarlo y mostrárselos. Vean esto. Vean esto. Qué bonito. Así es como quedó nuestro pan de camote morado. Y esta de nueces. Y el sabor impresionante. Riquísimo. Como les dije, un sabor impresionante. Y cuando uno lo hace y sigue las indicaciones, nos sale así de rico. Si llegaron hasta el final de este video, no se olviden de dejarme su dedito arriba, por favor, porque es una forma en que podamos llegar a más personas y me ayudan a mí para seguir subiendo más videos como este. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.